Vamos a iniciar la visita de la Casa del Chapit, que es la casa morisca más importante y de mayor tamaño de las que se conservan en Granada. Y vamos a entrar como se entraba en su momento, por un gran portón de madera, del cual para el uso diario solamente se abría un pequeño postigo que obligaba a entrar agachado. La casa consta de dos patios. Estamos ahora en el patio norte, que es el más pequeño, que tiene las características arquitectónicas propias de la arquitectura morisca, es decir, un patio rectangular orientado en dirección norte-sur, con galerías que permiten el acceso a las habitaciones de la planta alta. En la casa vivió Hernán López el Ferí, era su propietario en el año 1525, que es la fecha de la que se conserva el primer documento, y posteriormente, después de su muerte, ya en la segunda mitad del siglo XVI, aquí se quedaron sus hijos, mientras que el otro patio fue cedido a su yerno, que hizo unas obras de modificación. Un elemento importante del patio es el aljibe, porque esta casa tenía agua de la acequia de Ainadamar, que llegaba a este aljibe y servía para el uso doméstico. Y lo curioso es que este aljibe ha estado funcionando desde principios del siglo XVI hasta el año 1945, que es cuando llegó el agua potable al Albaicín. En los elementos de madera de las galerías podemos ver la mezcla de estilos que había en la Granada de principios del XVI. Hay elementos de la tradición nazarí, como los tipológicos y funcionales, pero también en los pies derechos de las galerías podemos ver algunos que tienen un pequeño capitelillo de mocárabes, propio de la época nazarí, pero a su lado hay otros de tradición gótica, así como el diseño de las zapatas de madera, y también hay elementos de tradición renacentista incipiente, como por ejemplo los capiteles de las columnas de los lados mayores del patio. Era frecuente que en estos patios hubiera una alberca de mayor o menor tamaño, a veces estaba junto al pórtico norte, otras veces en el centro, e incluso algunas veces pues llegaba de lado a lado, de norte a sur, a lo largo de todo el patio. Desde las galerías se permitía el acceso a las salas de la planta alta, que tenían en su entrada pues unos arcos decorados como este, siguiendo la tradición de yeserías nazaríes. Y en estas portadas hay otros elementos muy interesantes, que son las tacas, estos pequeños nichos que estaban en las jambas de las puertas y que servían para contener jarras de agua. La Casa del Chapit fue restaurada por el gran arquitecto restaurador de la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás, entre 1929 y 1932. Este arquitecto introdujo en España los conceptos de la restauración científica, de modo que cuando faltaba un elemento se reproducía, pero de modo esquemático, como ocurre en esta entrada, en lugar de repetir toda la decoración como se había hecho hasta entonces. En este arco por el que se accedía a la sala principal de la casa se puede ver cómo las partes que faltaban se han completado de modo esquemático, en lugar de reproducir la decoración que sí se conserva en las partes originales. Estamos aquí ahora en la sala principal de la planta alta, cubierta por una enorme armadura de madera, de la cual se conserva pues todos sus elementos originales. Y como característica curiosa, no tiene pinturas, porque incluso otras casas más pequeñas conservan en sus techos restos de pinturas, pero la Casa del Chapit no tiene pinturas en los techos. Y hay un elemento importante, y es que vemos que hay puertas hacia las dos direcciones. ¿Por qué? Porque al tratarse de una gran casa con dos patios, pero habitada por una misma familia, aunque puede tratarse de dos núcleos residenciales diferentes, esta crujía era común a los dos patios, por eso hay puertas en las dos direcciones para el acceso desde los dos patios. En este patio sur, aunque fue reformado por Lorenzo el Chapit cuando se casó con la hija de Hernán López el Ferí en la segunda mitad del siglo XVI, se ve que se mantienen los elementos propios de la tradición nazarí, como esta gran arquería de 5 arcos con capiteles y columnas
nazaríes. También otro elemento importante de la tradición nazarí es esta gran alberca que va de lado a lado con sus setos de arrayán. Originalmente el patio estaba cerrado en los 4 lados como para garantizar la privacidad de la casa, pero a mediados del siglo XIX la casa pasó por una etapa en que estaba muy abandonada, sin obras de mantenimiento, y 2 de los lados se colapsaron y fueron reconstruidos después por Torres Balbás en los años 30 mediante cipreses, con objeto de no reproducir elementos de los cuales no se tenía una constancia documental suficientemente clara. Esta técnica también la aplicó en la Alhambra, por ejemplo, en el patio del Messuar. En las primeras décadas del siglo XIX, en el periodo romántico, cuando empezaron a venir viajeros europeos y norteamericanos a la Alhambra, muchos de ellos grandes dibujantes o artistas, algunos de ellos también vinieron y dibujaron la Casa del Chapit, porque era dentro del Albaicín el edificio más considerable de la época andalusí. Y gracias a eso hay 3 elementos que ya no están en la casa porque fueron retirados en ese momento de mediados del siglo XIX, que podemos conocer como es una fuente de mármol que había aquí, que pasó al Museo Arqueológico Provincial, las gorroneras de esta puerta que eran de mármol y están en el Museo de la Alhambra, así como una ventana que estaba en aquella crujía sur desaparecida, que fue llevada al Museo Arqueológico Nacional y está todavía expuesta en él en Madrid. La casa sufre muchísimo en el siglo XIX y principios del XX llega a una situación lamentable, pero la presión de las autoridades de Granada y de los conservacionistas de Granada hace que sea declarada Monumento Nacional en 1919. Y a partir de ahí, 10 años después, la compra el Estado y Torres Balbás se encarga de la restauración y él se encuentra elementos que habían desaparecido, como por ejemplo esa galería, pero gracias a las excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz los cimientos de los pilares y a la reproducción de los elementos de la galería existente, pudo reconstruirla en su totalidad. Cuando el Estado compró esta casa en 1929 y Torres Balbás se encargó de su restauración en los años siguientes, no se sabía qué uso se le iba a dar. Torres Balbás decía que quizá una biblioteca, pero no había nada claro. Y dio la casualidad de que en 1932 el Gobierno de la República decretó la creación de una escuela de estudios árabes en Granada y otra en Madrid, y entonces se pensó que el edificio ideal para ese uso de escuela de estudios árabes era este. Ya en el otoño de 1932 se inauguró el primer curso de la escuela, que después, en 1939, después de la Guerra Civil, se integró en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde entonces sigue siendo un instituto de investigación hasta nuestros días. Tenemos la hipótesis de que la Casa del Chapit originalmente en el siglo XIV era una gran almunia, es decir, una finca de un noble, de regadío, que servía a la vez para fines productivos y para fines residenciales eventuales, algo parecido a la Almunia del Generalife que tenemos enfrente al otro lado de la colina del Darro. Esta almunia se componía de 4 terrazas de regadío, regadas por la acequia de Nadamar, y llegaba hasta el río Darro. Pero ya en el siglo XVI las otras terrazas se habían vendido a otros propietarios y así siguen hoy día, y solamente la terraza superior estaba vinculada a la Casa del Chapit y era utilizada como huerta. Pero en los años 30 del siglo pasado, una vez que Torres Balbás acabó la restauración de la casa, quiso diseñar también unos jardines del estilo mismo que él estaba haciendo en los muchos que diseñó en la Alhambra y el Generalife. Son jardines formados por setos de boj, con formas geométricas y con diversos árboles y arbustos en su interior. Este jardín de la Casa del Chapit tiene más de 100 metros de longitud y una media de unos 15 de ancho, y goza de estupendas vistas hacia toda la zona norte de la ciudad palatina de la Alhambra.